Pero hermano, quiero enfocar un poquito el mensaje a los líderes de la iglesia, ¿verdad? Pero quiero que toda la iglesia lo reciba. Yo pensé mucho esto, ¿verdad? Y dije, Señor, ¿será conveniente que esto solamente lo hable a los líderes o que lo hable a toda la iglesia? Y sentí en mi corazón hablarlo a la iglesia en general. Porque al hacerlo de tal manera, pues hablamos a los líderes, pero también hablamos a la iglesia, y la iglesia entiende, ¿verdad? Entiende o va a saber, amén, qué esperar o cuáles son las expectativas que hay, ¿verdad?, en el liderazgo de la iglesia. No para reclamarles, ¿verdad? No para tomar alguna información, ¿verdad?, y poder en los próximos días reprocharles algo. No para eso, sino para que estemos, ¿verdad?, orando por nuestros líderes, para que estemos intercediendo por nuestros líderes, para que estemos pidiendo siempre a Dios que nuestros líderes sean usados por Él. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Y pues voy a hablar un poquito del liderazgo. Aleluya. Desde que yo recuerdo, hermano, a pesar de ser yo en mi infancia y en mi adolescencia muy introvertido, muy reservado, amén, siempre a mí me han interesado las posiciones de liderazgo. Y creo yo, hermano, que todos, paz de Cristo, iglesia, creo yo que todos hemos manejado pensamientos de lo que sería la situación, de lo que sería el ambiente, lo que sería la familia, lo que sería el grupo, lo que sería la iglesia, si uno fuese el líder. Y a todos nos ha interesado ser el líder en alguna manera u otra. Esto puede que no aplique a todos aquí, pero creo que a un buen número de nosotros, pues sí lo hemos pensado de tal manera. Porque cuando uno ve las posiciones de liderazgo, uno se enfoca en los privilegios, en el prestigio, en el reconocimiento que se le da a los líderes, en la autoridad que tienen los líderes y en la influencia, ¿verdad?, que también llegan a tener los líderes en cualquier institución. En este caso lo aplicamos a la iglesia, pero esto aplica en cualquier institución. Puede ser en el empleo, la empresa, la escuela, la familia aún. Miramos la posición de liderazgo y nos enfocamos en esto, los privilegios, la autoridad, la influencia, el reconocimiento, el aplauso. Pero hermano, cuando uno llega a ser el líder, se da cuenta, ¿verdad? Se da cuenta ya al ser líder en cualquier área de que también se requiere de mucho compromiso. También se requiere de mucha entrega, paz de Cristo, hermanos. Mucho sacrificio, aleluya, y también mucha perseverancia. Uno entra al liderazgo con la expectativa de privilegio, pero rápidamente uno se da cuenta de la enorme responsabilidad, la que se está uno echando encima. Perdone que use esta expresión. Se da uno cuenta de la responsabilidad que uno está tomando para sí mismo. En cualquier área de la vida, ser líder es más responsabilidad que privilegio. Escúcheme bien, por favor, hermano. En cualquier área de la vida, el ser líder es más responsabilidad de lo que es ser un privilegio. Cualquier posición de liderazgo y alguien puede estar diciendo, pues yo no soy líder ni en el trabajo, ni en la iglesia, ni en la escuela. En tu hogar, en tu familia, sobre tus hijos, ahí Dios te ha dado un liderazgo. Y ser líder en cualquier área de la vida es más responsabilidad de lo que es privilegio. Porque el buen líder, paz de Cristo, hermanos, el buen líder tiene que ser ejemplo. Tiene que modelar lo que está pidiendo de aquellos que le siguen. No puede exigir lo que él mismo no está haciendo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? El buen líder no puede pedir que lleguen temprano si uno mismo siempre llega tarde. Amén. Y no estoy hablando del culto, hermanos. No se me confunda nadie, por favor. Hablo de cualquier área de la vida. Amén. El buen líder no puede exigir que la gente llegue a tiempo si el líder llega siempre tarde. Amén. Eso no es ser buen líder, porque no está modelando lo que está pidiendo o enseñando. No puedo yo predicar la fidelidad a Dios si yo a cada rato le estoy fallando a Dios. ¿Alguien puede decir amén? Yo no puedo, mire, ya voy a entrar en temas que no, pero yo no puedo predicar, enseñar del diezmo si yo no estoy diezmando. Aleluya. ¿Alguien puede decir amén?
Yo no puedo exigir modestia. No puedo predicar y enseñar de la modestia en las hermanas, en el cuerpo de Cristo, si mi propia familia, como pastor que soy, no está modelando la modestia en el cuerpo de Cristo. ¿Alguien me está entendiendo, hermano? Yo cómo voy a decirle a las muchachas que demuestren que a las hermanas con modestia, si mi niña, verdad, que no lo hace, si mi niña anda con minifalda, no podría yo hacerlo, me quedaría sin autoridad moral para predicar de tal manera, aleluya. Por eso, hermano, el ser líder, insisto, es una grande responsabilidad, porque antes de querer pedir, antes de querer o poder exigir algo al pueblo o a la gente, primero tenemos que estar haciéndolo nosotros mismos, aleluya. Alguien puede decir un fuerte gloria a Dios. Y yo por eso doy gracias a Dios, hermanos. Amén, hermanos. Y visitas también. Doy gracias a Dios por los excelentes líderes que esta iglesia ha tenido a través de los años. Amén. Esta iglesia ha sido bendecida con unos líderes hermosos, ejemplares, amén, exitosos. Amén. Y hoy quiero presentar, al terminar aquí un poco más tarde, voy a presentar a algunos líderes nuevos, ¿verdad?, para este año en la iglesia. Pero antes, hermanos, escúchenme bien, por favor. Antes de pasarles yo a estos líderes la antorcha del reconocimiento, quiero poner sobre ellos el yugo de la responsabilidad. Antes de que salgamos de este lugar, ¿verdad?, siendo aplaudidos y felicitados y reconocidos por el liderazgo que hemos estado ejerciendo, que vayamos a empezar a ejercer en este año, en este ciclo que estamos iniciando, ¿verdad? Antes de eso quiero poner sobre tales líderes, ¿verdad?, el yugo, el peso de la responsabilidad. Y que entendamos bien a lo que es a lo que estamos entrando. ¿Alguien puede decir amén? Y específicamente quiero hablar, hermano, de una responsabilidad. Números capítulo 6, creo que todos estamos ahí ya. Capítulo 6 de Números, versos 22 al 27. Cuando usted esté ahí, si ya está ahí, diga un fuerte amén. Yo estoy leyendo la versión Reina Valera, edición 1960, que creo que es la misma que los jóvenes están proyectando acá arriba. Números capítulo 6 versos 22 en adelante, dice de la siguiente manera: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo les bendeciré. Quiero volver a leer versos 24 en adelante, que esto es conocido como la bendición sacerdotal, o algunos también los dicen la bendición de Aarón, porque siendo él el primer sumo sacerdote de Israel, amén, Dios le encarga a él y a los sacerdotes, que en ese caso eran sus hijos, ¿verdad? Pone sobre ellos la responsabilidad de bendecir a los hijos de Israel, a los hijos de Dios, con estas palabras. Verso 24: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y dice el 27: y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Aarón y sus hijos eran los sacerdotes de Israel. Y Dios había dicho a Moisés, ¿verdad?, en Éxodo capítulo 28: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Dios había escogido, ¿verdad?, al hermano mayor de Moisés y a sus hijos, a sus generaciones, para que ellos
fueran sacerdotes de Dios delante del pueblo de Israel, delante del pueblo de Dios. Los sacerdotes eran los encargados de atender las cosas sagradas. Paz de Cristo, iglesia. Ellos oficiaban, amén, los cultos, oficiaban, amén, las ofrendas, los sacrificios, y ellos ministraban en el tabernáculo de Dios. Solamente los sacerdotes podían entrar al tabernáculo a ministrar, y solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo a ser ministrado de parte de Dios. Pero Dios había reservado, apartado, ¿verdad?, a lo que viene a ser reconocido como la clase sacerdotal de Israel, a este grupo de gente selectos de entre todo Israel, ¿verdad?, para que en cierta manera fuesen ellos intermediarios entre Dios y el pueblo. Y ellos eran los sacerdotes, aleluya. Hermano, Dios pone sobre ellos una grande responsabilidad. Dios pone sobre el sacerdocio una muy importante, una muy necesaria responsabilidad. Y creo yo, hermano, que esta responsabilidad que Dios pone sobre ellos aquí en esta escritura que acabamos de leer, hermano, cubre todas las demás responsabilidades que ellos tenían. Porque Dios le dice a Moisés: dile a Aarón y a sus hijos, mis sacerdotes, así van a bendecir ustedes a los hijos de Israel. Y yo lo entiendo de tal manera, hermano, la responsabilidad del sacerdote, la responsabilidad de aquel que oficia, la responsabilidad de aquel que dirige al pueblo de Dios, hermano. Su primera responsabilidad es bendecir al pueblo de Dios, aleluya. Bendecir a la iglesia del Dios Todopoderoso. Bendecir a la gente que se congrega, bendecir a las familias que componen la iglesia de Cristo Jesús. Yo así lo entiendo. Había muchas responsabilidades, amén, que ejercían los sacerdotes. Ahora tenían que ofrecer los holocaustos y cómo hacerlo, y cómo tenían que preparar todas las cosas, y cómo tenían que atender, ¿verdad?, y cuidar al pueblo, ¿verdad?, y cómo tenían que observar a los que estaban enfermos. Ante ellos venían, ¿verdad?, la gente que posiblemente tenía lepra. Tenían responsabilidad, ellos tenían que analizar y determinar si era lepra o no, etcétera, etcétera. Tenían muchas responsabilidades, pero todo lo que ellos hacían como sacerdotes de Dios era para bendecir al pueblo de Dios. Y esa es la responsabilidad, paz de Cristo, iglesia, que cae sobre todos aquellos que se dicen ser, o que son asignados, o que han sido llamados al sacerdocio en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra primera y más importante responsabilidad es bendecir al pueblo de Dios. Por eso es que Dios le dice a Moisés: habla a Aarón y a sus hijos y diles, así van ustedes a bendecir, así bendeciréis a los hijos de Israel. Por eso hemos puesto como título: bendeciréis a los hijos. Y lo puse así específicamente porque lo podemos leer y pensar que estamos hablando de nuestros hijos en la familia. Y así lo dejé porque también aplica a los hijos en la familia. Porque usted como padre tiene una responsabilidad sobre sus hijos. Y la mayor responsabilidad que tiene sobre sus hijos es bendecir sus vidas. Bendecir sus vidas. Y si Dios le ha dado una responsabilidad menor o mayor en la iglesia, su primer objetivo como líder, sacerdote en la iglesia, es bendecir a los hijos. Ahora, pues no son mis hijos, no son sus hijos, son los hijos de Dios. Tiene que bendecir a los hijos de Israel. ¿Alguien puede decir amén? Denle un fuerte aplauso a la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Todo sacerdote del pueblo de Dios tiene esta carga, este yugo, este peso de responsabilidad sobre él o ella. Se nos dice, se nos inculca, se nos demanda, se nos pide, como usted le quiera poner, a que seamos bendición y que podamos bendecir a los hijos de Dios. Debemos procurar el bien para los hijos de Dios. Los buenos líderes entienden esto y lo viven. Los buenos líderes entienden esto.
que su responsabilidad, su deber es bendecir al pueblo, y viven de tal manera. Tristemente, no todos son buenos líderes. Tristemente hay gente que no ha entendido bien el llamado de Dios y que se aprovechan de los privilegios. Se aprovechan, escúchenme bien, de los privilegios. Y lo voy a decir así con todo respeto, pero para que no llegue a suceder. Y no lo digo porque ha sucedido, sino para que no llegue a suceder entre nosotros. Hay aquellos que se aprovechan de los privilegios que les han sido dados, otorgados. Bueno, esto viene de Dios, toda autoridad viene de Dios. Amén. Los privilegios que han sido dados a los hombres, ¿verdad? Se aprovechan de ellos para ultrajar, para despojar, para herir a los hijos de Dios. Se aprovechan de lo que Dios les permite por un periodo de tiempo, sea breve o largo. Se aprovechan de ese privilegio, hermano, y en vez de hacer bien a la iglesia, en vez de bendecir a la iglesia, dañan a la iglesia, lastiman a la iglesia, roban a la iglesia, hermano. Y eso va en contra de la voluntad de Dios, y todo aquel sacerdote que obre de tal manera, su recompensa tendrá y no será agradable, hermano. Nosotros como sacerdotes del Dios Todopoderoso, hermano, hemos sido puestos delante del pueblo de Dios para bendecir hoy, para bendecir mañana y para constantemente estar bendiciendo al pueblo de Dios, a los hijos de Dios. Aleluya. Denle fuerte el aplauso a la gloria de nuestro Dios. Y no debemos confundirnos, porque sí hay privilegios, sí los hay, hermanos. Hay privilegios otorgados y dados, ¿verdad? Que ciertos líderes pueden llegar a tener. Amén. Que no todos en la iglesia tienen. Pero esos privilegios no son para ser abusados. Y esos privilegios no son, hermano, para que, o ese reconocimiento no es para que, como decimos en nuestro español común, amén, para que se nos suba, amén, la crema. Para que no le pongamos más aceite de lo que iban los tacos. No sé cómo decir eso ya. Amén. Para que no echemos salsa de más a los tacos. Amén. Por el reconocimiento que se nos da. Porque sí, hermano, es un privilegio. Y cuando Dios le permite subir a una posición de liderazgo, claro que se le reconoce, y claro que la gente le aprecia, y claro que la gente lo estima, y la gente pues sabe más quiénes somos. Una iglesia no muy grande, una iglesia en crecimiento, pero una iglesia de 500 personas, pues hermano, es muy difícil que alguien conozca a todos los hermanos, pero a los líderes de la iglesia todos los conocen. Bueno, hay un prestigio, sí lo hay. Hay reconocimiento especial, son privilegios que son dados. Pero mal haría cualquier líder en permitir que esos privilegios, que ese reconocimiento, ¿verdad?, corrompa su corazón, corrompa su mente, y que empiece él a beneficiarse a sí mismo, que empiece él a buscar y a procurar el bien para sí mismo de una manera u otra, empiece él a enriquecerse a sí mismo, no solamente monetariamente, sino que todo lo demás que pueda producirse dentro de la iglesia, empiece a buscar, a acaparar, a querer él llevarse todos los ministerios, a querer llevarse todos los aplausos, empiece a obrar de tal manera. Mal haría, hermano, porque el sacerdote en el pueblo de Dios no está para beneficiarse a sí mismo, está puesto para bendecir al pueblo de Dios, puesto para bendecir al pueblo. Y mire lo que significa esto, mire lo que quiere decir esto, hermano. Los sacerdotes eran los únicos, los levitas eran los únicos en todo Israel que no tenían heredad, que no tenían propiedades. Amén. A ellos no les fue dado nada de eso. Ellos dependían del pueblo. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque si a ellos les hubiese sido dado alguna heredad, algún pedazo de tierra, algún terreno, su enfoque iba a estar en la tierra y en el enriquecerse ellos mismos. Y Dios sabía lo que estaba haciendo. Dios conoce el corazón del hombre y dice: no les vamos a dar a ellos heredad. Amén. Ellos se van a dedicar a ministrar. Aleluya.
Y el pueblo los va a bendecir a ellos, el pueblo los va a reconocer a ellos, pero ellos van a sacrificar mucho, todo eso con tal o por tal de bendecir al pueblo de Dios, para que ellos puedan estar ministrando al pueblo de Dios, para que ellos puedan estar hablando al pueblo de Dios, para que prediquen palabra de vida al pueblo de Dios, para que ellos hablen con amor al pueblo de Dios, para que ellos sean bendición al pueblo del Dios Todopoderoso. Para eso son los sacerdotes en el pueblo. Aleluya. ¿Alguien me está entendiendo? Diga un fuerte amén. Y yo quiero, hermano, en este día que todo líder entienda esto. Su responsabilidad, y me incluyo, nuestra responsabilidad es bendecir a los hijos de Dios. Estamos para bendecir la iglesia, aunque nos cueste algo a nosotros. Aunque nos cueste a nosotros. En Lucas capítulo 17, Jesús ora por sus discípulos. Amén. Y toda su oración, cuando tenga tiempo, bueno, usted léala, llegue a su casa y lea, ¿verdad?, la oración que hizo Jesús por sus discípulos, sus seguidores. Amén. Y vea usted cómo esa oración refleja, ¿verdad?, esta bendición sacerdotal. Como Jesús, que viene a ser el sumo sacerdote, aleluya. Como Jesús, que viene a ser ese intermediario entre Dios y nosotros. Como Jesús, Él también cumple con esta bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Aleluya. Y esa responsabilidad, hermano, la tenemos también todos aquellos que somos líderes en el pueblo de Dios. Los sacerdotes, los que ministramos, los que dirigimos, los que predicamos, los que iniciamos cultos. Paz de Cristo, hermanos. Amén. Porque si solamente uso la palabra sacerdote, a muchos nos puede parecer un concepto ajeno, distante a nosotros. Pues yo no soy sacerdote, si acaso el pastor. Amén. Pero estamos extendiendo este paraguas para que cubra a todo liderazgo. Amén. Los que dirigen los cultos, los que dirigen las células, los que interceden, los que oran, los que enseñan, todos los líderes. Todo el liderazgo dentro del cuerpo de Cristo tiene la misma responsabilidad. Todo lo que hacemos, hermano, lo hacemos en primer lugar para honrar y para glorificar el nombre de nuestro Dios. Y en segundo lugar, todo lo que hacemos, hermano, lo hacemos para bendecir al pueblo de Dios. Todo lo que hace el líder dentro de la iglesia tiene que hacerlo para bendecir a la iglesia. Nunca para enriquecerse a sí mismo. Nunca para aprovecharse de la bondad de la iglesia, de los hermanos. Nunca para aprovecharse de la nobleza de la congregación. Porque el pueblo de Dios, la iglesia, siempre bíblicamente ha sido comparada a un rebaño de ovejas. Y las ovejas son nobles. Y llegan después pastores que no tienen un corazón de pastor. Llegan a veces líderes que no tienen corazón de líder conforme al corazón de Dios. Y empiezan a aprovecharse, empiezan a tumbarle la lana a las ovejas. Paz de Cristo, hermanos. Que es una de las razones por las cuales, hermano, yo como pastor raramente hablo de la economía. Amén. Para cuidar ese aspecto de la iglesia y que la gente no diga y que no se repita después que aquí solamente hablan de dinero y puro pedir dinero. No lo hacemos. He hablado con algunos líderes y estamos en acuerdo que tenemos que hacerlo más seguido porque también es importante para el pueblo de Dios. Amén. Pero hay aquellos que empiezan a tumbarle la lana a las ovejas. Y usted entiéndalo como usted quiera entenderlo. Amén. Amén. Y no cuidamos, ¿verdad?, el rebaño de Dios. El rebaño no es nuestro. Paz de Cristo. Hay que entender esto, hermano. Las ovejas en el rebaño, en la iglesia, no son mías. Aleluya. No es mío o esto, hermano. Estamos en el reino de Dios. Estamos en el cuerpo de Cristo Jesús. Y todo lo que hay aquí y todo lo que somos, hermano, aquí pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nosotros, los que trabajamos como líderes, como sacerdotes, trabajamos en representación del Señor. Aleluya.
Trabajamos en nombre del Señor. Lo hacemos para Él, no para mí. Aleluya. Y el Señor me ha puesto en este lugar para bendecir a la iglesia. Y si tú eres líder en esta iglesia, Dios te ha puesto para bendecir también a la iglesia. Alguien puede decir amén. ¿Están conmigo, hermanos? Mire, la bendición sacerdotal era una declaración verbal, era una poesía hebrea que se repetía, como los salmos. Por eso usted cuando lee los libros de los salmos, mira que están escritos en una manera un poco diferente a los demás libros de la Biblia, ¿verdad? Las líneas, las frases, los párrafos es muy diferente. No es solamente una escritura continua, son renglones. Es porque de esa manera estaban diseñados para recitarlos como cántico, como poesía. Bueno, esta bendición sacerdotal también era como tal una declaración verbal que se hacía. Amén. Y es una declaración que nosotros podemos y debemos luchar para que no solamente lo estemos diciendo a la iglesia, sino que tenemos que esforzarnos para que esta declaración llegue a ser una experiencia real para el cuerpo de Cristo Jesús. Yo no sé si usted me está entendiendo. Que no sea solamente algo que el líder dice de aquí enfrente. Jehová te bendiga y te guarde. Que no solamente lo digamos, sino que como líderes también estemos aplicándolo, viviéndolo y haciendo lo posible para que esa declaración verbal se vuelva realidad para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. O sea que si yo declaro del púlpito Jehová te bendiga, cuando esté con los hermanos acá, yo también voy a bendecirles, porque la bendición de Dios puede fluir a través de mí para ellos. Yo les voy a bendecir, no voy a esperar que solamente la bendición venga de arriba al cielo hacia ellos. Dios me ha puesto por algo en este lugar, aleluya. Y si decimos y te guarde, vamos a hacer todo lo posible para que nuestros hermanos se guarden, aleluya. Hermano, ¿por qué cree que el Nuevo Testamento está repleto, lleno de exhortaciones? ¿Qué cree que es esto, hermano? Los discípulos, los apóstoles de Dios estaban guardando el rebaño de todo lo que venía en contra del cuerpo de Dios, hermano. O sea que no nada más es declarar y orar, sino que es que hay que vivir lo que estamos diciendo en el nombre de Cristo Jesús. Hay que vivirlo, hay que hacerlo real, personificar lo que estamos hablando. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Esta expresión, el rostro, se repite 2 veces en la misma bendición. Y por eso es muy importante en la poesía hebrea lo que se repite una o dos o más de una vez, ¿verdad? Es que tiene un énfasis especial. El rostro de Dios, para hacerlo así breve, hermano, representa la presencia, estar delante, cerca, delante de Dios. O sea que la bendición que se está diciendo es que estoy deseando que tú siempre estés cerca de Dios, que siempre estés en la presencia del Dios Todopoderoso, aleluya. Que Él haga resplandecer su rostro sobre ti, que tú siempre puedas ver y sentir la luz, el calor del Dios Todopoderoso. Te deseo esa bendición. Quiero que camines con Dios, que andes con Dios, que te sientas protegido por Dios, aleluya, que sientas el calor de su abrazo y tenga misericordia. Miren lo importante que es esto, y tenga misericordia de ti. ¿Por qué? ¿Por qué misericordia? Porque es un reconocer, es el reconocer que el pueblo de Dios va a fallar, aleluya. Porque si el pueblo de Dios fuese perfecto, no hubiera necesidad de misericordia de Dios. Pero si hay algo que exige o demanda o pide misericordia, eso es porque se reconoce que el pueblo no es perfecto. Se está reconociendo que la gente va a fallar, que los hijos de Dios no somos perfectos y vamos a fracasar, vamos a tropezar, vamos a caer, vamos a patinar, aleluya. Pero siempre va a haber alguien, un líder, un ministro, un pastor, un sacerdote que está declarando palabras de vida para tu vida y que ha estado diciendo, orando por ti y diciendo: Señor, ten misericordia de este siervo. Aleluya, hermano. Para eso son los líderes en el pueblo de Dios. Y dice enseguida: Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Qué hermoso que pudiésemos, cada líder, amén, hacer esto algo real. Amén. Que luchemos, que nos esforcemos para que cada uno de nuestros hermanos en la iglesia disfruten de la paz de nuestro Señor Jesús. ¿Yo cómo lo puedo hacer?
¿qué puedo hacer yo por él o por ella? Por lo menos puedes orar por él. Puedes orar por ella. Puedes orar por ese matrimonio. Puedes orar por ese ministerio que ha estado batallando. Puedes orar por esa pareja, puedes orar por ese adolescente, por ese joven, para que Dios tenga misericordia de él. Pero algo podemos estar haciendo para que el pueblo de Dios habite en paz, que haya paz entre nosotros. Aleluya. Paz de Cristo, hermanos. Para esto Dios nos ha llamado. Para eso estamos aquí. Todo lo que predicamos es para bendecir al pueblo de Dios, no para dañar a la iglesia, no para lastimar a los hermanos. Amén. Y esto es algo que yo tengo muy presente y muy profundo en mi corazón, y lo he expresado y le he dicho a los hermanos que ministran aquí del púlpito: nunca usen el púlpito para lanzar indirectas o directas al pueblo de Dios. Nunca lo hagan de esa manera. Amén. Usted predique la palabra de Dios, y si al predicar la palabra de Dios alguno siente que le llegó directo a él, fue el Espíritu Santo, no fue usted. Usted sea fiel a la palabra de Dios, pero nunca utilice este privilegio para lanzar dardos en contra de la gente. Amén. Es algo que yo procuro, tengo mucho cuidado, presto mucha atención a esto, de no hacerlo jamás. Y también cuidando siempre de mis hermanos que no lo hagamos, porque este lugar no es para eso. Este lugar es para predicar palabra, para hablar palabra. Amén. Palabra de vida, palabra de ánimo, palabra de aliento, palabra aún de exhortación, pero es para el bien, para bendecir al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el verso 27: y pondrán mi nombre. Esto ya no es la poesía, esto ya no es la oración, ya no es la bendición. Amén. Después de declarar esas palabras, dice Dios a Moisés, después de que Aarón y sus hijos declaren esas palabras de bendición a mi pueblo, dice: después pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. O sea, invocarán mi nombre sobre los hijos del pueblo de Dios. Aleluya. Invocarán mi nombre sobre mis hijos. Y dice: y yo los bendeciré. Aleluya. ¿Para qué soy líder? ¿Para qué soy pastor? Amén. No importa qué tan alto llegue usted, hermano. No importa qué tan alto, cuántos privilegios le dé Dios a usted. No importa hasta dónde llegue. Usted puede llegar a ser presbítero. Su trabajo es bendecir al pueblo de Dios. Simplemente que ahora su responsabilidad es mayor. Porque el pastor dirige una congregación, tiene responsabilidad sobre esa congregación. El presbítero de alguna manera u otra dirige o trabaja con múltiples congregaciones, tiene responsabilidad sobre esas congregaciones. Y aunque usted llegue un día a ser obispo, aquí hay varios hermanos que un día van a ser pastores y van a ser presbíteros y van a ser obispos también. Cuando llegue a ser obispo también, su responsabilidad es bendecir al pueblo de Dios. Y si alguno llegara a ser obispo, presidente, hermano, no cambia nada. Entre más se eleve uno en privilegio, más responsabilidad tiene uno delante de Dios. Aleluya. Porque un día Dios nos va a exigir, nos va a pedir: como tú bendeciste a mi pueblo. Aleluya. Y tenemos que saber esto. ¿Para qué estoy aquí? Quiero terminar. ¿Por qué estoy yo aquí? ¿Por qué soy yo el líder en esta área, en este grupo, sea pequeño o sea grande? ¿Para qué soy yo ministro en el pueblo de Dios? Mire, hermano, usted no es ministro aquí hay ministros y ellos lo saben, sé que me apoyan en esto. No son ministros porque algún hombre los puso como ministros. Amén. Y aunque haya parecido de esa manera y aunque lo hayan sentido algunos de esa manera, hermano, aquel que llega a ser ministro en el pueblo de Dios, aleluya, es porque Dios lo ha puesto. Aquel que ha obrado en orden, que ha hecho bien las cosas, es porque Dios lo ha puesto y le ha puesto una responsabilidad, y esa responsabilidad es bendecir al pueblo de Dios, para bendecir a los hijos de Dios. Para eso estamos aquí, para bendecir. En la célula, para bendecir sus vidas. En las redes, para bendecir sus vidas. En el ministerio de alabanza, para bendecir sus vidas. Yo le digo mucho al praise team. El praise team no se trata nada más de cantar. Paz de Cristo, hermanos. Porque para cantar podemos traer a muchos cantantes. No es nada más cantar.
Es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Pero ellos también tienen la responsabilidad de bendecir a la iglesia por medio del canto que están entonando. Cada una de ellas tiene la responsabilidad de bendecir al pueblo de Dios. Y vaya que nos bendicen, ¿a poco no, hermanos? Con esas melodías, con esos cantos, con esa administración tan hermosa. Los músicos, el liturgista tiene esa responsabilidad. Aquel que predica, aquel que ora, aquel que tiene dones, aquel que tiene ministerios. No es, hermano, para elevarse uno, para presumir, para creerse. Es para bendecir y para servir al pueblo de Dios, hermano. Es para que la gente se sienta bien. Es para que el hermano se goce. Mire, hermano, el líder tiene que cansarse para que otros se cansen menos. Ojo acá, paz de Cristo, hermanos. Aquí me voy a salir del tema un poquito, aunque va de la mano, y quiero terminar. Hace algunos meses vino el hermano, toda la mesa directiva general vino a nuestro distrito a visitar al hermano Mauro Rubalcaba. Y estando aquí me tocó a mí andar algún rato. Estuve manejando como chofer de alguno de ellos y me tocó compartir un momento con el hermano, el secretario de Educación General, el hermano Eleuterio Uribe. Y él empezó a hablar conmigo, estábamos hablando, hay varios en grupo, y empezó a explicarme de dónde viene la palabra diácono. Porque todo el que ha entendido un poquito lo que es diácono, ¿verdad? Que viene del griego, pues el diácono es servidor, es todo lo que entendemos, servidor, aquel que sirve. Pero él nos explicaba que la etimología de la palabra aún más profundo, no es más que servidor, sino que es aquel que pasa por el polvo, aquel que pasa por la tierra. Escúchame bien, por favor, es aquel que pasa por la tierra. Y esto viendo años atrás a las caravanas que cruzaban los desiertos. Los diáconos eran aquellos, ¿verdad?, que iban guiando los camellos en las tormentas en el desierto, las tormentas de polvo, ¿verdad?, que iban ellos, perdonen la palabra, tragando tierra, literalmente tragando tierra, ¿verdad?, para que la gente que iba en las caravanas no tuvieran que vivir la misma experiencia. O sea, que ellos iban sufriendo, comiendo, arrastrándose, caminando por el polvo, por la tierra, para servir a otros. Eso es ser diácono, paz de Cristo. Ahí empieza el ministerio. Ahí empieza el ministerio. Sin embargo, hay aquellos que quieren ministerio sin haber servido nunca al pueblo de Dios. No es así, hermano. Aquel que quiere ministerio tiene que primero servir al pueblo de Dios, y tiene que sacrificarse, y le tiene que costar, y tiene que cansarse para que otros no se cansen igual que él, y tiene que llegar temprano para preparar el ambiente, y tiene que ser el último en irse de la casa de Dios. El primero en llegar, el último en irse. Ahí se ve el corazón del servidor, que se sacrifica para el beneficio de otros. Eso es ser líder, paz de Cristo, hermanos. Y siento que ya no les está gustando esto. Eso es ser líder. Aquel que llega a la hora y se va en cuanto se acaba el culto o antes, no es líder. No puede ser líder, porque no quiere sacrificar nada, no está dispuesto a sacrificar nada por el bien de otros. Para bendecir a otros te tienes que sacrificar tú mismo, aleluya. Para dar a otros tienes que dar a veces de lo que tú mismo tienes, sacarlo de tu bolsa y entregarlo a aquellos que no tienen, aleluya. Eso es, hermano, ser sacerdote. Eso es ser líder en el pueblo de Dios, aleluya. Y gente así requiere la iglesia, gente así requiere el pueblo de Dios. ¿Está conmigo? Esta responsabilidad de declarar esas palabras de bendición e invocar el nombre de Jesús sobre su pueblo cae sobre los sacerdotes, sobre los líderes. Para eso Dios nos ha llamado. Más allá de las metas, los líderes empezamos el año y tenemos metas. Más allá de las metas, más allá de los objetivos que hemos plazado, que hemos puesto, más allá de los sueños. Como sueño yo quisiera muchas cosas. Tengo muchas cosas como un sueño que lo queremos lograr. Pero más allá de todo eso, más allá de los números, más allá de todo eso, a un nivel más profundo, nuestro primordial trabajo es bendecir al pueblo de Dios.
¿Cómo? En muchas maneras. ¿Dónde? Hay muchos lugares. ¿En qué momento? Hay muchos tipos. Habrá mucho tiempo para bendecir. Pero nuestro trabajo como líderes es bendecir a la iglesia. No dañarla, no descuidarla, no lastimarla, no menospreciar a los hermanos. El trabajo del líder a veces es ir y pedir perdón cuando no ha cometido error el líder. Eso es el trabajo del líder. Sacrificar el ego, el orgullo, e ir y reconciliarse, hacer las paces con algún hermano, alguna hermana, aunque el líder no haya estado en culpa. Eso es bendecir al pueblo de Dios. Amén. O sea que el decir, ¿verdad?, y que Él tenga misericordia de ti, no solamente que Dios tenga misericordia de ti, sino que esa persona pueda ver la misericordia de Dios personificada a través de ti, que pueda ver a través de tu vida como líder esa misericordia. ¿Me está entendiendo, mi hermano? Más allá de las metas, más allá de los números, de los objetivos que podamos trazar y tener ya, ¿verdad?, establecidos en nuestras mentes, en nuestros cuadernos, hermano, el trabajo, la responsabilidad del líder es bendecir al pueblo de Dios. Para eso estamos aquí. Y tendremos que hacer la pregunta, líderes: ¿es bendecida la iglesia a través de mí? Usted tendrá que hacer la pregunta: ¿la iglesia está siendo bendecida a través de mí? ¿El pueblo de Dios es bendecido a través de mí? ¿Cómo estoy yo bendiciendo a los hijos de Dios? ¿Cómo estoy yo bendiciendo al cuerpo de Cristo? Y alguno va a decir: no, es que el trabajo es bendecir a todo el mundo. Sí. Ese es el trabajo de la iglesia en general, bendecir a todo el mundo. Pero los sacerdotes de la iglesia tienen que bendecir a la iglesia, asegurarse que la iglesia sea bendecida, para que la iglesia pueda entonces ser bendición a todo el mundo. Aleluya. Líderes, ¿estamos bendiciendo a la iglesia? ¿En qué manera lo estamos haciendo? Y ojo acá, que si alguno de nosotros nos hemos convertido más bien en piedra de tropiezo para la iglesia, tengamos mucho cuidado, porque todo aquel que siembra duda, todo aquel que siembra discordia, todo aquel que siembra rencor, todo aquel que hace que el hermano se aleje de Dios, hermano, se acarrea para sí un muy grave problema. Y es mejor que nos arrepintamos y que estemos bien delante de Dios y que empecemos a hacer bendición al cuerpo de Cristo Jesús.